Para dejarlo todo dicho desde el principio, George Berkeley fue alguien que negó la existencia del mundo material. Así, sin más, un influyente teólogo que no aceptaba de ninguna forma el ser del mundo físico, la realidad captada por los sentidos, pues entendía que no había ninguna realidad material que percibir. Es lo que se conoce como inmaterialismo. Pero, obviamente, negaba el mundo solo de palabra, es decir, en teoría, pues de facto lo explotaba materialmente y, al contrario de lo que se esperaría con ingenuidad de un cristiano, lo hacía con esa voracidad insaciable propia de la alta jerarquía eclesiástica, tan exageradamente por encima del promedio del paupérrimo pueblo irlandés, principalmente constituido por campesinos a los que no les alcanzaba ni para la mera supervivencia, ni la suya ni la de sus hijos. Y esta noción del mundo de Berkeley no fue tanto por una alienación mental derivada del empompamiento dentro de su burbuja de privilegiado, completamente ignorante de la terrible realidad económica y social en que estaba inmersa su patria, sino más en cuanto a su función de apologeta consciente del estamento privilegiado de la Iglesia Católica, del cual formaba distinguida parte. Ha sido sobradamente demostrado cuán determinante fue el platonismo a lo largo de la historia, como base ideológica para la fundamentación del cristianismo institucional, del catolicismo, la Iglesia, el carácter edificante que para ésta tuvo el idealismo teológico del filósofo ateniense. Y la filosofía de Berkeley no se contentará con una simple retrogradación a tal idealismo, sino que irá mucho más allá. El inmanentismo platónico degrada, devalúa hasta el extremo la realidad del mundo de los sentidos, pero nunca alcanza a negarla, como Berkeley hace locamente. Los tentáculos de la influencia de Berkeley se extienden hasta el presente enroscándose en el irracionalismo del imperio estadounidense, atravesando Alemania endejado de una estela de afectados, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, motivando el empiricriticismo de Maggi Avenarius, el relativismo einsteiniano aplicado a lo social y muchas otras cosas más. Y bueno, hasta aquí. Ya podéis sentiros libres de ir a ver vídeos de perros, de esos en que les dan de comer una selección de las carnes más caras, o mejor aquellos en que un puñado de energúmenos insultan a las mujeres en lucha por la igualdad de derechos, o a migrantes refugiados que tienen comentarios no menos asquerosos, o los que justifican una invasión militar yanqui en Venezuela o donde sea. Los hay de todo tipo en esta plataforma, que degradan y escupen a la inteligencia y a la dignidad sin más. ¿Que no? ¿Que todavía hay una sola persona escuchando el vídeo? ¿Empujando por querer saber? ¿Por querer conocer las cosas como son? Bien, eso está bien. Me siento honrado. Pues venga, a las cuestas pedregosas de la filosofía. Los determinantes materiales del idealismo berkeleyano, históricos, económicos, sociales. Voy a dividir este breve esquema dedicado a la filosofía de George Berkeley en dos partes. En la primera de ellas me ocuparé muy someramente de lo fundamental, a saber, la base material en la que surgió su persona, esto es, los factores históricos, económicos y sociales que definieron al filósofo, siendo expresión de los poderes que lo encumbraron a ese lugar preponderante en el mundo del pensamiento y que lo mantienen según convenga. Y luego abordaré el pensamiento de Berkeley en sí mismo, surgido como reflejo ideológico de tales determinantes materiales, el cual queda englobado en el de los intereses económicos del estamento privilegiado irlandés. Así a grosso modo, cuando se trata de intentar comprender el pensamiento de alguien, lo más importante a considerar es la realidad material de la que surgió, esto es, la localización geográfica, si es Europa, Asia, América, la Antártida, el momento histórico en el que lo hizo, si la Edad Antigua, la Edad Media, la Ilustración, la Modernidad, el sistema económico, la política que regía en dicho período, si el esclavista, el servilista, el capitalista, el comunista o una combinación de varios. Y, por último, el tipo de sociedad a que dio lugar dicho sistema, si a una sociedad estamental, de clases, igualitaria. Es lo que se entiende simplemente por contexto histórico, marco material. Y como conceptos abstractos que aquí manejamos, más en referencia a fenómenos reales, los cuales forman parte de un todo, estos tres determinantes se hallan estrechamente relacionados entre sí, dialécticamente relacionados, consigo mismos y entre ellos. Esto es siempre así. Cuando se olvida o ignora alguno de estos tres motores de orden primario, caemos sin poderlo evitar en prácticas irracionales, las del idealismo y la especulación. Nuestro pensamiento es siempre un resultado del mundo material en el que vivimos, y no el mundo material en el que vivimos un resultado de nuestro pensamiento. Aclarado esto, volvamos al teólogo irlandés.
Como era norma en los intelectuales de la época, Berkeley poseía un origen nobiliario. En su caso, esto lo emparentó de partida con el estamento privilegiado del catolicismo irlandés y europeo, por un lado, aunque nunca fue obstáculo para que se relacionara de buenas con el imperialismo inglés de mayoría anglicana, de otro lado, porque, pese a todas las diferencias y enfrentamientos, tanto la clase dominante de Irlanda como la de Inglaterra y Escocia compartían un interés último común, la explotación del pueblo trabajador, siendo acérrimos enemigos de la democracia. En cuanto a su origen católico, Berkeley se doctoró en teología en el Trinity College y más tarde llegaría a ser obispo de Cloyne, y en lo que respecta a su relación con el imperialismo inglés, se beneficiaría de la explotación colonial en 7 colonias. La obra capital de Berkeley, Tratado sobre los principios del entendimiento humano, aparece en Irlanda en 1710, cuando rondaba los 30. Eran los años en los que el Reino de Inglaterra se constituía como un Estado moderno, aunque aplastado ya a todo carácter revolucionario de la burguesía en su seno desde hacía decenios. Si ya a lo largo del siglo XVII la injerencia imperialista con la que Inglaterra sometía a Irlanda, mediante guerras de conquista y tremendas imposiciones económicas, conjugado con el hambre y las enfermedades, habían matado a más de 1/3 de su población, en el XVIII, en tiempos en que arranca la producción intelectual de Berkeley, la cosa sería incluso peor, principalmente con la continuación de tales políticas sangrientas unidos a los desastres naturales. El obispo de Cloyne llegará a preguntarse con ese cinismo que lo caracteriza, cito: ¿cómo un extranjero podría concebir que la mitad de los habitantes de Irlanda están muriendo de hambre en un país tan abundante en alimentos? Y parece incluso del todo coherente que se cuestionase esto en pleno desastre, pues Berkeley siempre fue un privilegiado que vivió en una burbuja aislada del destino común de su pueblo. Podemos observar en su retrato su tendencia a la obesidad cuando las hambrunas recurrentes diezmaban a las familias campesinas irlandesas. Por el deanato cobraba 1.100 libras anuales, una barbaridad para la época, cuando un campesino no tenía ni lo necesario para tirar para adelante. Su aventura colonial para la construcción de una universidad en Bermudas destinada a blancos ricos, la cual iba a ser financiada por el Imperio inglés, se frustró y el obispo terminó en otro lugar de Norteamérica, Nueva Inglaterra. Aquí adquirió plantaciones, en el territorio invadido desde hace mucho, completamente despoblado de nativos americanos, pues la limpieza étnica, como maniobra sistemática del genocidio de los invasores ingleses, había terminado con todos, siendo Newport el centro del tráfico de seres humanos esclavizados procedentes de África, del que se valían como fuerza de trabajo. De hecho, Berkeley compró varios seres humanos esclavizados, incluidos varios menores de 15 años. Pasemos a ver la tarea que terminó por desempeñar allí. La función de Berkeley, como la de cualquier otro misionero de la Iglesia, era la de adoctrinar a los colonizadores para que cumpliesen con buen ánimo su función de explotadores, proporcionándoles una justificación moral y divina para la opresión sobre sus esclavos y, como veremos a continuación, para el perfeccionamiento del sistema de explotación mismo. Así, el obispo de Cloyne hacía apología del esclavismo ejercido por su imperio y lo justificaba sobrenaturalmente como representante de la Iglesia, la religión casada con el imperialismo. En sus sermones, este gran hipócrita que fue Berkeley predicaba que el cristianismo permitía la esclavitud. En uno de ellos, realizado en Newport, en Rhode Island, una de las 7 colonias inglesas, que data de 1729, el obispo dirá: «Sería una ventaja para vuestros negocios, los de los dueños, poseer esclavos que deban obedecer en todo a sus patrones desde las entrañas, no solo cuanto les observan, sino de todo corazón, temerosos de Dios, que la libertad evangélica concuerda con la servidumbre temporal, y que todos sus esclavos solo serán mejores esclavos siendo cristianos». Fin de la cita. No hace falta añadir una palabra más. Continúo con lo ideológico en el segundo vídeo.